Bienvenidos sean todos a nuestro canal de temas de terapia intensiva. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema eh, muy importante para todos los intensivistas, ya que un gran porcentaje de nuestros pacientes desarrollan lesión renal aguda dentro de las unidades de cuidados intensivos y alrededor de un 15 a un 20% de todos ellos necesitarán en algún momento terapia de reemplazo renal. Por tanto, todos los intensivistas debemos conocer los elementos esenciales a la hora del manejo y utilización de los catéteres de hemodiálisis, y hoy queremos compartir algunos elementos importantes que pueden resultar en ventajas y en evitar complicaciones a la hora de la inserción de estos dispositivos. Algunos principios generales que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar los catéteres de hemodiálisis es que existen una serie de consideraciones con respecto a la física de los líquidos que se mueven a través de estos catéteres. Al final, mm, los catéteres constituyen tubos por donde se mueven fluidos y el flujo a través de estos va a estar relacionado de manera directamente proporcional con la diferencia de presión en ambos extremos del catéter. Además de esto, el flujo a través del catéter está relacionado estrechamente con el diámetro del catéter, y este es el aspecto más importante. Eh, por eso vemos que el radio produce una elevación significativa, un aumento del radio del catéter provoca una elevación significativa del flujo a través de este. También vemos que afecta el flujo a través del catéter, pero ya de manera inversamente proporcional, la viscosidad del fluido que se mueve a través de él. Por ejemplo, en caso de hemoconcentración significativa, esto provocaría una disminución del flujo a través del catéter, y también el flujo a través de este es inversamente proporcional a la longitud. Por tanto, se prefieren catéteres de menor longitud, lo cual facilitaría el flujo a través de este al disminuir la resistencia que ofrecen las paredes del catéter al flujo sanguíneo. Existen muchos tipos de catéteres que se utilizan en hemodiálisis, como podemos observar en las figuras que representamos aquí. Se han elaborado diferentes tipos, pero sobre todo en la punta del catéter es muy importante considerar varios aspectos. Eh, los catéteres deben ser lo más rectos posibles, evitar acodaduras, evitar angulaciones como la que se observa en estos casos, como la que se observa en el caso de la figura E, en la figura F, en la figura D, ya que en estas angulaciones y en estas bifurcaciones se producen flujo turbulento, y el flujo turbulento tiende a activar la coagulación y por tanto incrementa las posibilidades de trombosis del catéter. Es muy importante mantener un flujo laminar a lo largo del trayecto del catéter, y por esto se recomienda sobre todo la utilización de los que se muestran aquí en la figura. Se denominan catéteres tipo pistola, que serían los que se observan en la figura A y en la figura B, donde se logra mantener o conservar un flujo laminar la mayor parte del tiempo. Otro elemento fundamental es lograr mantener una distancia adecuada entre los agujeros del extremo venoso y del extremo arterial. Se plantea que debe existir una distancia mínima entre ellos de al menos 3 centímetros entre uno y otro. Esto para evitar que exista fenómeno de recirculación, lo cual quiere decir que la sangre, una vez retornada del equipo, puede ser absorbido nuevamente hacia el extremo arterial, y por tanto esto disminuiría la eficacia de la hemodiálisis. Ahora, ¿cómo elegir el sitio de inserción del catéter? Existe un orden recomendado por guías clínicas de la Kidney Disease
Improving Global Outcomes desde 2012 y se plantea que el sitio de inserción preferido es la yugular interna derecha. Se recomienda además para la yugular interna derecha un catéter que debe tener una longitud de 15 centímetros. Esta combinación, si observamos, ¿por qué la yugular interna derecha? Porque esta yugular interna tiene menos angulaciones y llega prácticamente de manera directa a la unión cabo-atrial, y con un catéter de 15 centímetros se puede asegurar una adecuada llegada a la unión cabo-atrial. La segunda lección serían los catéteres femorales. Los catéteres femorales se debe tener en cuenta, y es un error que se comete frecuentemente, que los catéteres deben tener alrededor de 25 centímetros de longitud. Esto para lograr que el catéter llegue a la vena cava inferior. Si se utilizan catéteres con una longitud menor a 25 centímetros, los catéteres pueden quedar alojados en la ilíaca común, y en la ilíaca común puede que no exista el flujo sanguíneo adecuado para evitar el fenómeno de recirculación que ya comentamos anteriormente, o pueden que se generen presiones venosas, presiones extremadamente negativas por colapso de la vena. A veces se produce protrusión del endotelio por los agujeros del catéter debido a esto. Por tanto, 25 centímetros de longitud para los catéteres femorales y serían la segunda opción a considerar. Si no pudiéramos utilizar la yugular interna derecha ni la femoral, entonces iríamos a la yugular interna izquierda, para la cual se recomiendan catéteres de 20 centímetros de longitud. ¿Qué desventaja tiene la yugular interna izquierda? Como podemos ver en las figuras, la yugular interna izquierda va en su recorrido hacia la unión cabo-atrial, vamos a encontrar con varias angulaciones. Por tanto, los catéteres yugulares internos están asociados, en el lado izquierdo, están asociados a una mayor incidencia de disfunción del catéter, producto a todas estas angulaciones. No obstante, como vimos con anterioridad, sería la tercera opción, y hay que tener en cuenta que el catéter debe ser de 20 centímetros. Y como última opción, utilizaríamos los catéteres subclavios. Primero, trataríamos de colocarlo en la subclavia dominante, y la última opción sería la inserción en la subclavia no dominante. ¿Por qué? Generalmente se prefiere la subclavia del brazo dominante para dejar el brazo no dominante, el sistema venoso del brazo no dominante intacto, para si el paciente es tributario posteriormente a una fístula arteriovenosa, que este territorio se haya sido conservado íntegramente. ¿Por qué la subclavia también es última opción? Porque existe un alto riesgo de fibrosis del territorio vascular posterior a la retirada de los catéteres subclavios. Por tanto, esta debe ser nuestra última opción. Y se sigue la misma regla: si el catéter se inserta en la subclavia derecha, se utilizarían catéteres de 15 centímetros de longitud, y para los catéteres que se inserten en la subclavia izquierda, catéteres de 20 centímetros de longitud. Debemos señalar que los catéteres femorales pueden tener una incidencia mayor de infecciones, por lo que hay que extremar las medidas de asepsia durante la inserción. Sobre todo, deberíamos tratar de evitarlo si tenemos pacientes que son muy obesos, donde la limpieza del área inguinal pueda ser compleja. Para terminar, tenemos que tener en cuenta otro aspecto importante que muchas veces
se nos olvida, y es que los catéteres, luego de usarse, cuando no van a estar conectados los pacientes a el dispositivo depurador renal, se necesitan soluciones para el cierre del catéter, llamadas en inglés lock solutions, que estas soluciones lo que permiten es que no se produzca trombosis o coágulos dentro del catéter cuando no se está utilizando. Los más utilizados son la heparina, que generalmente en los catéteres va a estar señalizado qué cantidad de heparina se debe administrar en cada una de las luces, o también se usan soluciones de citrato a baja concentración, generalmente citrato al 4%, como soluciones de cierre del catéter. Se debe tener en cuenta por el personal de enfermería que estas soluciones deben retirarse siempre antes de conectar el paciente al equipo de depuración extrarrenal, y cuando se termine la terapéutica se debe volver a administrar. Entonces, bueno, estas son algunas de las condiciones, de las consideraciones fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de colocar y mantener un catéter de hemodiálisis. Espero que le haya sido de su agrado y nos vemos en próximas conferencias.